Hemos estudiado el domingo pasado, gracias, la primera parte del libro de Gálatas y hemos visto, hermanos, que había un problema doctrinal que estaba causando muchos problemas en las iglesias de Galacia y había una confusión y los judaizantes básicamente enseñaban otra doctrina que no era la de la cruz ni el evangelio. Y Pablo escribió esta carta entre los años 49 y 50, haciendo un repasito de todo lo que dimos la otra vez. Quiero más o menos hacerle un sumario. Luego de que en el concilio de Jerusalén se hayan suscitado algunos problemas en Hechos 15. Y también vimos que estos líderes judíos, estos líderes judaizantes estaban atacando algo de Pablo, que era su apostolado. Entonces Pablo sale en defensa de eso, y eso es lo que vimos el domingo pasado, en los primeros 5 versículos, de que Pablo habló acerca de su autoridad. Vimos el mensaje que Pablo predicaba, que es el evangelio, y también vimos la motivación de Pablo. La motivación de Pablo exclusivamente fue la de glorificar a Dios como su Señor, como su Salvador, y dar la gloria a Él por todos los siglos. Eso es lo que vimos hasta el versículo 5. También otra cosa que era un dato muy interesante, de que Gálatas no fue escrita por ningún secretario de Pablo, amanuense, ¿se acuerdan? Sino que fue escrita por él mismo. Él hizo resaltar eso de que él lo escribía personalmente a las iglesias de Galacia. Ahora, las palabras claves de esta epístola, de este libro, vimos que era la palabra gracia, evangelio, anatema, que justamente hoy vamos a estudiar anatema, circuncisión, ley, hipocresía, Espíritu Santo, creer, fe. Todas esas son palabras, hermanos, que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio del libro de Gálatas. Ahora, quiero que vayan conmigo a Gálatas 1. Gálatas 1, versículos 6 al 9. 6 al 9 de Gálatas. Vamos a leer y vamos a empezar a desarrollar el día de hoy el estudio que el Señor quiere que traigamos. Dice así, Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra hoy haga el efecto por la cual ella va a salir, Señor, de este lugar, de este púlpito. Y que, Señor, podamos entender tu palabra, ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y que yo no hable nada más ni nada menos, Señor, de lo que es tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, ¿por qué hablar, por qué exponer a los falsos maestros con sus doctrinas? Yo quiero que ustedes hoy me atiendan bien y si es un poco pesado, no soy yo, es la palabra. Así que, ¿por qué exponer y hablar a estos falsos maestros? Hermanos, por una simple razón de que son enemigos del evangelio, son enemigos de la cruz de Cristo. Y estas personas son usadas por Satanás. ¿Para qué? Para desestimar el evangelio, el glorioso evangelio que el Señor nos encomendó a nosotros predicar. Es por eso, por esa razón, es que como cristianos y creyentes que nos hacemos llamar, ¿cuántos son creyentes aquí? Todos. Es por eso, hermanos, que tenemos que defender el evangelio y exponer a la luz a estos falsos maestros con sus doctrinas.
¿Por qué? Porque son personas que no descansan maquinando qué cosa, de cómo engañar, de cómo seguir engañando a los incautos y a los débiles. Entonces es nuestra responsabilidad, en mi caso como pastor, en el caso de ustedes como discípulos, como ovejas, el de defender el Evangelio del Señor ante cualquier engañador, ante cualquier doctrina extraña que venga a pervertir el Evangelio de Cristo. Es tarea nuestra la de hacer esto, hermanos. Ahora, yo quiero que vayan conmigo un poquito atrás en el Antiguo Testamento para entrar en el tema. Tenemos una introducción un poquito bastante larga. Quiero que vayan a Josué 6, 17 y 18. Vamos a ir viendo pasajes tras pasajes para poder entrar en el tema de lo que quiero hablar hoy. Y ya es todo el tema, básicamente. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento en Josué 6, 17 y 18? Que Dios ha apartado para destrucción a ciertos objetos, a ciertas personas, a ciertos individuos, grupos de personas. Y en este caso, Jericó fue declarada, ¿qué cosa? Anatema. Vayan conmigo a leer Josué 6, 17 y 18. Cuando tengan ahí me dicen amén para poder comenzar, así me dan un tiempito de tomar agua. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campo de Israel, el campamento de Israel, y lo turbéis. ¿Cuántas veces menciona la palabra anatema? 4 veces. Hablando de que Dios estableció que esta ciudad era anatema y que los objetos que estaban ahí eran anatemas. Les vamos a explicar qué significa anatema. Entonces, ¿qué pasó en el 7.1? Capítulo 7, versículo 1 del mismo libro. Acán desobedeció. Acán dice que agarró, guardó aquello que Dios había declarado anatema y vino ¿qué? Desgracia al pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando desobedecemos y tocamos lo anatema? Dice la palabra que viene juicio sobre ello. ¿Qué pasó? En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que hay 2 categorías generales de personas a las que Dios aparta para destrucción. En el primer caso vimos aquí en el Antiguo Testamento de que Jericó fue anatema, fue dedicado o fue preparado para destrucción. Acán desobedeció. ¿Qué le pasó a Acán? Fue muerto él y toda su familia. Usted tiene tarea allí para leer después en su casa. Josué 7.1, toda la historia allí de Acán. Ahora el Nuevo Testamento nos habla, hermanos, de 2 categorías de personas a las que Dios aparta para destrucción. Miren la primera categoría, está en 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. Yo le voy a recomendar que usted anote el pasaje, si tienen bolígrafo, y después vaya al pasaje, para que no se pierda buscando el pasaje, después no sabe qué pasaje es, ¿verdad? Entonces le digo el pasaje, usted anota y después vaya al pasaje porque tenemos muchos pasajes en esta pequeña introducción. 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, que dice Pablo, sea anatema. Y la segunda categoría es la que vimos hoy. De que Pablo habla de los falsos maestros a los cuales él los llama 2 veces en este pasaje de Gálatas como anatema. Anatema. ¿Qué pasa con estos anatemas? Jesús advirtió acerca de ellos. Dice en Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, Cristo advirtió acerca de estos falsos. Dice falsos cristos. ¿Qué significa Cristo? La palabra Cristo significa ungido. Yo no sé si usted hoy ha escuchado alguna vez
por ahí, vio internet, la tele. Pero cuando tú hablas algo en contra de alguien, de que está ahí hablando la palabra, entre comillas, o predicando, y tú quieres emitir juicio bíblico sobre ellos, ¿cuántos te han salido hoy a decir, no toques al, ¿qué? Al ungido? ¡Wow! Jesús advirtió sobre esto. Se levantarán, dice, falsos ungidos. Esa es la palabra escrita aquí. Falsos ungidos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, no es que van a engañar, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. Hermanos, los falsos maestros, ¿qué son? Son hijos del diablo. Son hijos del diablo y hacen la voluntad de su padre, el diablo. Lo que yo le estoy diciendo no es porque ya a mí se me ocurrió decir esto, sino que está escrito. Juan 8:34, Cristo dice, Juan 8:34 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué más? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Estos falsos son, dice, como dice Cristo, son hijos del diablo. Los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. ¿Qué quieren hacer más? Hablan mentiras. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de ¿qué? Padre de mentira. Esto es lo que hablan esta gente. Pablo enseñó a Timoteo que a este tipo de personajes él los había entregado a Satanás. Pablo es más grave y más fuerte. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Les voy a decir un poquito, voy a ir al contexto de este pasaje. 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1:20. Dice así, versículo 18, miren lo que dice. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, ¿qué dice? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, Pablo aquí va un poquito más profundo. Pablo empieza ¿a qué? A mencionar nombres de los falsos. Y muchas veces hay gente que objeta de por qué mencionamos los nombres de los falsos. Hermanos, es tarea nuestra advertir quiénes son esos falsos. Pablo aquí habla de Himeneo, de Alejandro. Había otro que se llamaba Fileto, que está un poquito antes. Y él también dice, estos son herejes, son gente que ha predicado, dice, su doctrina carcome como gangrena, dice. Entonces Pablo va más allá, mencionando nombres de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? También vemos en la iglesia primitiva algo. Podemos ver cómo Elimás, ¿se acuerdan del mago? Se opuso a la prédica de Pablo y Bernabé. Vayan conmigo a Hechos 13, 7 al 10. Le estoy dando pasajes tras pasajes, hermanos, para que vean que el tema de exponer a los falsos y de mencionar sus nombres y de decir que están errados no es cosa antibíblica, sino que es algo bíblico que tenemos que hacer. Y me voy a quedar corto el día de hoy porque si no vamos a tardar aquí 3-4 horas explicando, viendo todos los pasajes sobre esto, pero solo le estoy dando una pincelada de estos pasajes. Miren lo que dice Hechos 13, 7 al 10. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, miren lo que Pablo dice. Aquí hay 4 cosas que quiero que podamos ver, 4 características de estos falsos maestros. Dice, oh
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Wow. Si hoy no salimos a decir eso por ahí, ¿verdad? Por poco no nos apedrean hoy, ¿verdad? Dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué es lo que Pablo expone en esta reprensión? 4 características. Son engañadores, dice, lleno de todo engaño. Son hijos del diablo. Son enemigos de toda justicia. ¿Y son qué? Pervertidores del evangelio. Vamos a ver qué significa pervertir el evangelio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo evitando, o sea, Elimas, que se le decía al mago, trataba de ¿qué? Apartar de la fe al que quería escuchar de la palabra de Dios. ¿Y qué hace Pablo? Le dice a Elimas, Dios te ama, Dios te bendiga. No, ¿qué le dice Pablo? Voy a leer otra vez. Lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Wow. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Satanás y sus emisarios, ¿qué hacen? Acostumbran a realizar sus obras de engaño por medio de seres humanos y con mayor frecuencia, escuchen bien, con mayor frecuencia a través de ¿quiénes? De líderes supuestamente religiosos. Se disfraza como ángel de luz, como dice la palabra. Entre tales líderes se cuentan aquellos que aparentan ser cristianos. Y Pablo los describe de esta manera en 2 Corintios 11, 13 y 15, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Pablo, viendo este problema también en Corinto, no solo en Gálatas, sino que habla y dice, hay obreros fraudulentos, hay falsos apóstoles que se disfrazan, dice. Tú puedes ver a los falsos hoy y en aquel entonces también disfrazados de ¿qué? De piedad, de amor y de evangelio. ¿Por qué? Porque tienen Biblia en mano y predican. Algunos tienen iPad así como yo y predican. Y se pasean por el escenario, ¿verdad? Bueno, ustedes saben a quién me refiero. ¿Qué dice? Son obreros fraudulentos, son falsos apóstoles. Hermanos, Satanás ha llevado a cabo ¿qué cosa? Satanás ha llevado a cabo sus engaños más destructivos a través de estos falsos maestros, fortalecidos, escuchen bien, por demonios que se presentan como voceros de Dios. Y no hay que tener miedo de decir eso. Fueron falsos maestros que afirmaban predicar el evangelio, los más exitosos en el debilitamiento de la iglesia primitiva. Por eso se debilitaba y habían esos problemas en Galacia, y sus representantes estaban ¿quiénes? Estaban los judaizantes, que vamos a examinar después. Los judaizantes que provocaron estragos, grandes problemas en la iglesia de Galacia, y por eso Pablo empieza a escribir este libro de Gálatas. Fueron falsos maestros también dentro de la iglesia entre los siglos XVIII, XIX, que introdujeron ¿qué cosa? Desviaron la teología bíblica sana hacia diversas formas de modernismo y de liberalismo. Y hoy en día hay principios de misticismo oriental, escuchen bien, hay principios de misticismo oriental metidos en las iglesias. Este misticismo se reviste de ¿qué cosa? Se reviste de espiritualidad, se reviste de pasajes bíblicos, mucha psicología y técnicas de autosuperación personal. Ese es otro evangelio. Esos son las cosas o las doctrinas que metieron estos falsos, y durante toda la historia de la iglesia estuvieron allí para confundir a quienes, a los incautos y a los débiles, y aún dice, si fuera posible, a los escogidos. ¿Qué es lo que más temía Pablo en la vida de la iglesia? ¿Saben lo que Pablo más temía en la vida de las iglesias? Era la falsa doctrina.
¿Por qué? Porque esta es la fuente de toda conducta impía. El evangelio falso te hace vestir una apariencia de piedad, pero tu vida está, como dice Cristo por los fariseos, o decía Cristo por los fariseos, está corrompida. Eran sepulcros blanqueados, adentro estaban llenos de inmundicia. A eso lleva un falso evangelio. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 3 y 4. 1 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, muchas veces pensamos que ese otro Jesús es el Jesús de los mormones. Pero hermanos, otro Jesús es predicado hoy en muchas iglesias evangélicas cristianas. No solo el otro Jesús de los mormones que nosotros solemos decir. Ese otro Jesús se predica hoy de muchos púlpitos. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ese era el temor de Pablo. Viene otro tipo en nombre de Cristo, de otro Cristo, y ustedes le aceptan. Viene otro predicando otro evangelio y ustedes lo reciben, dice. Ese era el temor de Pablo. Pablo a los ancianos de Éfeso les recuerda algo. Miren lo que dice Hechos 20, 28 al 30. A los ancianos de Éfeso, Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Qué tremenda responsabilidad, hermanos, que tenemos. Apacentar, como dice el pastor Phil Johnson de la iglesia de MacArthur. Él dice, la tarea de apacentar no solo es dar alimento a la ovejita, sino que la tarea de apacentar también incluye que cuando viene el lobo, lanzarle piedras al lobo para ahuyentarlo del rebaño. Y muchos no quieren hacer eso. Pero ¿qué pasa con la oveja? La oveja es tonta, torpe, la oveja en el sentido de los animales. Entonces, ¿qué pasa? El pastor tiene que encaminarlas a ellas y protegerlas del lobo, porque si no, el lobo las come. Entonces, esa es tarea del pastor, de los obispos, dice, de poder, ¿qué? Proteger, apacentar y en dado caso que se presente la oportunidad, también apedrear a lobos. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Miren por vosotros, por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Hermanos, el Espíritu Santo, el que nos ha puesto como pastores, para apacentar a la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué? Miren aquí la responsabilidad tan grande, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué responsabilidad grande? Cristo la ganó por su sangre. ¿Cómo vamos a descuidar el rebaño del Señor? No podemos, es imposible. Aunque a veces es posible, ¿verdad? Y para alguna gente. Pero es tarea tremenda la que tenemos. Dice aquí Pablo por una razón, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Se dan cuenta de la relación que Pablo hace? Rebaño, apacentar, después dice, ¿qué pasa? Lobos rapaces. O sea, está haciendo la ilustración de un pastor con ovejas. Dice así, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y acá está lo más triste y grave. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, o sea, no es que vienen de afuera, hermanos. ¿De dónde se levantan? De adentro. De adentro, ¿y qué hacen? Corrompen, pervierten y llevan a mucha gente tras sí. El objetivo principal que tiene Satanás, hermanos,
Y lo que tiene en la mira Satanás, ¿qué son? Las doctrinas, pero en principal la doctrina de la salvación. Porque si la gente confunde esto, ¿qué pasa cuando la gente confunde esto? Muchos se van a abstener de acudir al Señor. Muchos se van a confundir y van a seguir bajo la influencia de Satanás. Hermanos, el diablo miente acerca de la iglesia. El diablo miente acerca de la vida cristiana. El diablo miente acerca del regreso de Cristo. El diablo miente acerca del Evangelio y muchas otras cosas. Pero su real interés está, escuchen bien, en menoscabar el corazón del Evangelio, que es la salvación por gracia solamente, a través de Cristo solamente, por medio de la fe solamente. Eso quiere atacar Satanás. Pedro advirtió algo. Vamos a Pedro ahora. Ya vimos a Pablo. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 2, 1 al 2. No era solo Pablo el que hablaba, ni solo Jesús. Miren Pedro, también Judas, si quieren más, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. O sea, ¿qué significa encubierto, hermanos? Mira, te voy a dar agua, te dice. Pero adentro tiene ¿qué? Veneno. Cianuro es un veneno, ¿verdad? ¿Pero qué te hago? ¿Te revisto de qué? Mira, agua es lo que te voy a dar. ¿Tomarías? Si te engaño bien, sí. Dice, encubiertamente, herejías destructoras. No es que los apóstoles o los falsos apóstoles vienen, hola, soy Juancito y te presento hoy la herejía del día. No es así. Vienen y predican con la palabra, hermano, con versículos sacados fuera de contexto, y la herejía es presentada encubiertamente. ¿Para qué? Para engañar a muchos. Dice, y aún negarán, dice el versículo, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no dice pocos, ¿qué dice sus Biblias? Muchos. Por eso dice Cristo. Es angosta la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Es ancha y espaciosa la puerta y el camino que llevan ¿a dónde? A la perdición. Dice muchos, son muchos los que van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces la herejía más destructora de todas es la de negar al Señor. La de negar al Señor, nuestro Dios encarnado, Emmanuel. Los falsos maestros también están interesados en la popularidad, más interesados en la popularidad que en la verdad, más interesados en tener seguidores. ¿Por qué? Porque les gusta agradar en la carne. Gálatas 6:12, y tener muchos seguidores, como en este caso Pedro también nos muestra. Hacen su trabajo ¿cómo? Por dinero. Hacen su trabajo por dinero y hacen mercadería de aquellos que los siguen y escuchan. Miren lo que dice 2 de Pedro. Pedro continúa con este mismo matiz. 2 de Pedro 2, 2 al 3. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia. Por avaricia harán ¿qué cosa? Mercadería de vosotros. Con palabras ¿cómo? Fingidas. Encubiertos, herejías destructoras. Con palabras fingidas, ¿qué cosa? Harán mercadería de vosotros, dice. Muchos seguirán sus disoluciones. Dice, harán mercadería. ¿Qué significa esto? Eso significa un trato de dinero. Hoy abundan los pactos, ¿verdad? Dame tu semillita y Dios te va a prosperar. Dame tu semilla y Dios te va a sanar. Esa es avaricia y mercadería de ustedes. ¿Cómo? Con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Sobre los tales dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro sigue escribiendo con este mismo empeño acerca de estos falsos de la siguiente manera. Vamos a 2 Pedro 2, 12 al 15 y 17 al 18. Miren cómo hablan estos falsos apóstoles. Pero estos, dice,
hablando mal de cosas que no entienden. No entienden lo que están diciendo. El otro día vi por ahí que hay un apóstol que vende tiene que ser, no, ¿cómo es que decía? Si quiere ser de la red de apóstoles de tal apóstol, tienes que colaborar, dice, $50,000 al año. ¿Se imaginan? Hablan de cosas que no entienden. No saben lo que están diciendo. Como animales irracionales, dice Pedro, no yo. Nacidos para presa, ¿y para qué? Dice lo que estamos analizando al principio, para destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. El galardón también está reservado para esos que van a perderse. El galardón que nosotros esperamos es otro, ¿verdad? La recompensa que Cristo nos tiene a nosotros. Pero ¿qué dice acá? Ellos van a recibir un galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y sigue más fuerte Pedro, dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, de nuevo, entre medio el dinero, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es duro la palabra, ¿verdad que sí, hermano? Es durísimo la sentencia que Pedro está dando sobre estos falsos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas como inconstantes, gente que está así, fluctuante siempre. Esta era la clase, hermanos, de falsos maestros que plagaban las iglesias de Galacia. Y yo les pregunto, ¿son esta clase de falsos maestros los que plagan las iglesias hoy? Y la respuesta es sí. Hay muchos. Hay muchos. Y muchas veces nos ponemos a pensar, sí, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los ateos. Hermanos, no. Están adentro de las iglesias evangélicas. ¿Y están haciendo qué? Mucho dinero. Por la televisión, por donde sea. Por el Facebook también. Hacen dinero, mercadería de muchos. Están adentro y plagan las iglesias de Cristo. Gálatas es la única epístola, escuchen bien, es la única epístola que Pablo, el apóstol, no tuvo palabras de elogio. A no ser al principio, los 5 primeros versículos. Y después todo fue una fuerte oposición a todo lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Y Pablo aquí presenta 3 facetas de su fuerte oposición a esta herejía grave y condenatoria. Vamos a Gálatas y a entrar en el punto número 1. Disculpen la introducción tan larga, ¿verdad? Pero era necesario hacer esto. Pablo presenta 3 facetas de su fuerte oposición a esta herejía grave y condenatoria. La primera, vamos a tratar de ir bien rápido. La primera, Pablo muestra su asombro. ¿Qué dice el versículo 6? Estoy maravillado, estoy sorprendidísimo. ¿De qué cosa? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. O sea, Pablo se maravilló. Pablo dice, se asombra que estos hermanos estén enseñando otras doctrinas que no eran realmente lo que Dios quería. Los cristianos judaizantes. ¿Cuántos hay hoy en día que enseñan doctrinas contrarias de lo que aprendimos en la palabra de Dios? Muchos. Si vamos a hablar de todos, no vamos a salir aquí ni hasta mañana. Pero centrémonos en lo que está pasando aquí con Pablo. Pablo se maravilla, se sorprende. Y lo peor de todo esto, que estos son falsos profetas y que no solo hay gente que los sigue, sino que hay gente que cree lo que estos enseñan. Dice Pablo, se maravilla, se sorprende. La palabra que Pablo describe aquí de maravillado
es una expresión muy fuerte que alude también a estar sorprendido, pero también a quedarse aturdido. O sea, estaba aturdido de lo que estaba pasando en esas iglesias. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice, el alejamiento, la palabra alejamiento aquí dice, no es una palabra que traduce de que la gente perdió la salvación, como muchos enseñan hoy. No, es que estaban siendo, ¿qué cosa? Estaban siendo aturdidos también ellos, estaban siendo que embelesados, estaban siendo, ¿cómo se dice? Hay una expresión que se dice, estaban siendo abrumados por este otro evangelio. Estaban alejados de lo que el Señor dice, a lo que el Señor les había llamado. Dice que os hayáis alejado del ¿qué? Del que os llamó, del que os llamó. La palabra llamar aquí se conjuga en un verbo que básicamente se puede traducir aquel que os llamó una sola vez y para siempre. Ese es el llamado eficaz que Dios hace a sus hijos. Dice, de ese evangelio, de esa gracia, ustedes se están alejando. De esas enseñanzas de la gracia es la que ustedes están alejando. El único evangelio de Dios, hermanos, es el evangelio de la gracia de Cristo, que es el evangelio de la redención divina. Ese es el evangelio. Entonces, ¿qué pasaba con estos judaizantes? Escuchen bien lo que pasaba. Estos judaizantes plagaron la iglesia en sus comienzos y afirmaban ser ¿qué? Cristianos. Afirmaban ser cristianos y en gran parte su doctrina que era ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxa? Que es sana doctrina. Eso es ortodoxo. Pero de seguro, ¿qué pasa? Ellos reconocieron al Mesías como su Salvador, reconocían que Cristo vino para la redención del mundo, pero ¿qué pasaba? Añadían cosas a la doctrina de Cristo. Añadían ¿qué? ¿Tú quieres seguir a Cristo? Amén. Vení aquí. Pero tienes que pasar ¿por qué? Por circuncisión. Tienes que guardar todas las fiestas. Tienes que guardar todos los días de reposo. ¿Para qué? Para ganarte esa salvación. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Cuando tú presentas eso, de que esa salvación es por gracia encubiertamente, pero aparte de la gracia tienes que ¿qué? Guardar ciertas cosas y ciertos rituales. ¿Qué pasa? La gracia ya no es gracia, es obras. Y ahí están pervirtiendo el evangelio. Entonces, los judaizantes ¿qué hacían? Pervertían y promovían un evangelio diferente en medio de todo lo contrario e ineficaz para justificarse delante de Dios. Todo lo que Pablo había enseñado, ellos pervertían. Todo lo que Cristo había enseñado, ellos pervertían y los llevaban hacia su propio beneficio. ¿Para qué? Para hacer mercadería de esa gente también. Entonces, en primer lugar vemos el asombro de Pablo. El asombro, dice, estoy tan maravillado que se hayan alejado del que les llamó a ustedes por la gracia de Cristo. ¿Cuál es el segundo punto que quiero tratar? El segundo punto aquí. Discúlpenme, estoy moviendo de dos aplicaciones que estoy teniendo aquí en mis notas, así que voy a pasar de una a otra. Su sabiduría al exponer este falso evangelio. ¿Qué hacía en el versículo 7 Pablo? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa perturbar? La palabra perturbar significa revolver de arriba a abajo. O sea, como que si metes aquí un jugo, los juguitos en polvo, y le haces esto. Esto significa pervertir en el original aquí. Entonces, ¿qué hacían estos judaizantes? Revolvían de arriba abajo, ¿qué cosa? La doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para pervertir a las personas. ¿Qué significa pervertir? Dar vuelta algo hacia lo opuesto. O sea, tú vas caminando hacia el acá. ¿Y qué pasa? Te pervierten y tú das vuelta hacia el oeste. O sea, es lo contrario del arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Pervertir, o sea, perturbaban el evangelio, revolvían de arriba abajo el evangelio, lo agitaban y a esta gente ¿qué pasaba?
se dan vuelta hacia lo opuesto. El Evangelio es uno solo, como dice aquí. Todo aquel que no predica el arrepentimiento, básicamente no predica a Cristo. Aquel que predica que ven a Cristo y tus problemas se resolverán, ven a Cristo y te vas a sanar, ven a Cristo y todo será color de rosa, ese es un falso evangelio. Es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, dicen algunos, sí, buenas nuevas. Pero ¿qué son las buenas nuevas? Miren lo que dice Mateo 4:17. Vamos a ver algunos pasajes. Quiero que vayan conmigo. Mateo 4:17. ¿Qué es el evangelio? Mateo 4:17. Marcos 1:15 y Hechos 2:38. Mateo 4:17. Miren lo que Cristo comenzó a predicar. Este es el evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? ¿Seréis qué? Bendecidos. ¿Seréis qué? Sanos. ¿Qué dice sus Biblias? Arrepentíos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Esa es la prédica de Cristo. Miren lo que dice Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dice el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Miren lo que era la predicación del evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice más? Arrepentíos y creed en el evangelio. Miren lo que predicaban los discípulos. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice así. Vamos a ver el versículo 36, cuando Pedro termina su predicación. En la primera gran predicación de Pedro. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, literalmente, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó con esta gente? Se compungieron. Yo le expliqué una vez que la palabra compungir significa como que alguien te dio un puñal en el corazón. Eso significa compungir. Fueron apuñalados por la palabra. Dice, de corazón, y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro, ¿qué les dijo? ¿Qué fue lo único que le dijo Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el evangelio en sus inicios. Eso es lo que predicaban ellos. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y creer en quién? En Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Hoy hay grupos que te dicen, el evangelio es esto más. Cuando te dicen creer en Cristo, arrepentirse más, ahí entra el problema. Hay grupos que te dicen, no, si vos no tenés, si vos no hablas en lenguas, no sos cristiano. Te falta hablar en lenguas. Como describiendo el hablar en lenguas como el don. Terrible. Ese es añadir cosas a lo que Cristo ya estableció, hermanos. Mucho cuidado con eso. Añaden a lo que está escrito. El evangelio no significa que gente mala venga a ser buena. El evangelio consiste en que muertos espirituales vienen a tener vida. Ese es el evangelio. Miren lo que dice Pablo. Seguimos con Gálatas y ya en los últimos pasajes. Dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuchen bien, cualquiera que añade o cualquiera que quita al evangelio de la cruz de Cristo, aquí está la sentencia. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Y muchos quieren saber qué es anatema. Desde el principio estamos viendo, anatema, anatema, ¿qué es? Anatema significa maldito. Anatema significa hacer algo o tener algo que ofenda a Dios y que rompa con un principio establecido por Dios, maldito. Eso significa anatema. Pablo fue muy duro. Cualquiera que predica un evangelio revuelto, perturbado, ¿qué dice? Sea maldito. Como el versículo 29 dice nuevamente, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Hermano, es necesario repetir esto una y otra vez. No es solamente una vez y se acabó. Dice, Pablo lo repite nuevamente, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Sea anatema. Pablo fue muy duro. Pablo no fue alguien que maquilló el evangelio, sino que básicamente advirtió a aquellos que los perturban. ¿Por qué? Porque estos extraviaban al pueblo de Dios. Extraviaban, confundían y pervertían al pueblo de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí en el versículo 8? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, y ahí nos viene a la mente ¿quién? José Smith, ¿verdad? Bingo, ¿verdad? Estamos en la Meca. Pero hay muchos que hoy reciben que un ángel del cielo y te dice, tengo una revelación nueva para darte. El Señor me dijo que te diga. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué dice el Señor me dijo que te diga? ¿Será que el Señor no se puede comunicar contigo directamente? Por eso dice, te manda a través de otra persona. Tremendo, ¿verdad? Entonces, dice, si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Muchos sistemas falsos son atractivos por sus apelaciones emocionales a la gente. El amor, la hermandad, la unidad, la armonía. Muchos falsos maestros son populares porque parecen que acogedores, agradables y afirman tener un gran amor por Dios y los demás. Como decíamos hace rato, no es maravilla que resulten tan seductoras sus ofertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces, concluyendo aquí, hermanos, los falsos maestros no solo deben ser creídos ni seguidos, sino también ser declarados como anatemas. Ser expuestos públicamente, no solo ellos, sino también sus enseñanzas. Y mucha gente te dice, pero ¿por qué juzgas? La palabra te dice, no juzgues. No. La palabra me dice, no juzgues. Ustedes pueden ver eso en Mateo. Después les dejo de tarea, pero haciendo un resumen y terminando esta parte. Yo no puedo juzgar al otro viendo que mi pecado es más grande que la otra persona. De eso se está refiriendo Cristo. Dice, saca primero, dice, la viga de tu ojo. ¿Para qué? Para que después, ¿qué cosa? Veas la paja en el ojo de tu hermano. No te está diciendo que no juzgues. Y Cristo está hablando ahí de qué cosa? De pecados. No está hablando de enseñanzas. Ahora, en Juan 7:24, sí, Cristo habla de enseñanzas. Cuando dice, juzgad con justo ¿qué? Juicio. ¿No por qué? No por apariencias. Nosotros no juzgamos cómo se visten. Nosotros no juzgamos su apariencia, si es feo o lindo. Sino juzgamos según qué, hermanos, el único estándar que rige nuestra vida, la palabra de Dios. Y según esto es lo que les juzga. Criticones te dicen, pero la palabra de Dios a mí me manda que juzgar con justo juicio. Lo que está diciendo aquel, lo que está diciendo este, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y si esa enseñanza que viene es un evangelio diferente, la palabra me dice, sea anatema, sea expuesto y sea apedreado. Literalmente, no literalmente, sino que simbólicamente apedreado. ¿Por quién? Por los obispos de la iglesia, por los pastores de la iglesia. Y las ovejas que tienen que hacer, parar la oreja y escuchar.
Hermanos, como cristianos debemos abstenernos de cualquier contacto con falsos maestros, sin importar cuáles sean sus credenciales. Hoy hay apóstoles, hay profetas, hasta patriarcas hay hoy. No me interesa. El único estándar es la palabra de Dios. Es ingenuo y contrario a la Biblia, por ejemplo, afirmar que en la permanencia de un creyente en una iglesia o escuela religiosa o iglesia de algún tipo donde se niega la Biblia, se distorsiona el Evangelio, constituye una buena oportunidad para que esa persona ejerza una influencia positiva para el Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mucha gente dice, no, yo quiero ser luz en donde estoy. Y cuando tiene una masa completa de gente que no cree lo mismo que él, ese es el momento en que uno tiene que tomar decisiones y salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay forma. La única forma es salir, alejarse del error y concentrarse solo en la verdad pura del Señor. Si tú le agregas a este vaso una gotita de veneno, ¿qué pasa con esta botella? Toda la botella está contaminada. Toda la botella está contaminada. Así son las enseñanzas de los falsos. Y aquí no entra como se dice, el famoso pasaje, retener lo bueno y desechar lo malo. Pablo no está hablando de doctrina ahí. Pablo no está hablando de doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina o es todo o es nada. O es todo o es nada. Someterse a cualquier enseñanza falsa, sin importar cuán ortodoxa o de sana doctrina sean las convicciones propias, es desobedecer a Dios y contribuir al descrédito, debilitamiento del testimonio personal, así como tolerar la tergiversación y la distorsión de la gracia de Dios en Cristo. Entonces, hermanos, vimos a Pablo sorprendido, vimos a Pablo en una sabiduría tremenda exponiendo a estos falsos y también Pablo haciendo ¿qué? Una advertencia a la iglesia. Y esa advertencia sigue vigente el día de hoy. Sí, y yo termino con esto. Si aún un ángel del cielo les anuncia otro mensaje diferente al evangelio que hemos recibido, sea anatema. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo en que aprendimos el hecho Señor de estar alertas, de estar Señor vigilantes a cualquier enseñanza o doctrina que no venga de Cristo ni no venga de tu palabra Señor. Ayúdanos a estar Señor despiertos, ayúdanos a estar en vigilia Señor espiritual para todo lo que venga Señor, de que no sea sana doctrina, Señor, y que sea un evangelio diferente al que tú nos has predicado y al que hemos visto, Señor, en tu palabra. Padre, ayúdanos. Y en este momento, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada, Señor, pueda dar su fruto y que, Señor, podamos estar fuertes, fortalecidos en la sana doctrina que es el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien oramos hoy en su nombre. Y toda la iglesia dice, amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles en la reunión de oración.